más a los sirvientes, no quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos, estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Agita, agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde aquí por Radio Caput. Les propongo que retrocedamos un poquito al domingo pasado, porque ya ustedes escucharon mucho, por supuesto, ya lo que fue la palabra de García Cuerva. Yo lo tengo medio atado ya, García Cuerva. La semana pasada también lo pasamos, pero voy a pasar otro segmento, pero vamos a ampliar con un entrevistado este tema de la Iglesia, jugando un rol fundamental, una con su estilo, 2000 años de diplomacia, ¿vieron? Milei quiere hacer desaparecer al peronismo, a la clase política, a la democracia. No creo que pueda hacer desaparecer a la Iglesia, porque ya vienen 2000 años vienen con Changüí de 2000 años de existencia. Pero, hablando en serio, Jorge García Cuerva, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, el reemplazante de Bergoglio en ese cargo y un hombre del corazón del Papa Francisco, se refirió en la homilía del 25 de mayo, el domingo pasado, a todo lo que fue, por ejemplo, frases muy contundentes respecto de los pobres, del terrorismo de las redes. Dijo: nadie es descartable. Ahora lo vamos a escuchar. Nadie es descartable ni desechable, todos somos importantes, comenzando por los niños, enfermos, las personas con discapacidad. Escuchen, los adolescentes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados. Qué casualidad, justo todo lo que mencionó es lo que está haciendo mal Milei. Es decir, pero claro, la Iglesia no dice vos Milei, no, pero se lo dijo delante de Milei, ¿no? Y del gobierno nacional. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, y por supuesto habló de no apoltronarse desde el poder de la clase dirigente, buscar el diálogo y no apoltronarse frente al terrorismo de las redes. Todo un plan concreto que tiene Milei, que tiene esta generación, que tiene sobre todo estos libertarios.
Escuché hace poco en el programa de Carlos Pani a un filósofo que hablaba de cómo empezaron los libertarios en Estados Unidos, y este sector de Milei es la extrema derecha de esos libertarios. Los libertarios que no quieren el Estado, pero que tampoco quieren la democracia, porque dicen, si los privados son los que ponemos la plata, ¿para qué queremos democracia? Tiene que estar todo al servicio de los privados. Claro, los privados que tienen plata, porque los privados que trabajan como los trabajadores que están en una empresa privada y no tienen trabajo, no tienen leyes sociales, no tienen derechos laborales, eso no importa, eso no son parte del esquema libertario. Cuestión es que, ¿cómo se asoma esto? Y frente, además, a la próxima visita de León XIV, supuestamente, si viene a Perú, viene a la Argentina. Me parece que Milei no le respondió esta vez fuertemente a García Cuerva, a pesar de que en la catedral se comió todo este discurso, sino que está como atenuando la cosa porque quiere que venga, supuestamente, a mí me lo dijo ayer una persona de la iglesia, me dice, quieren atenuar un poco la cosa porque viene el Papa León, que es más débil, supuestamente, que Francisco, más o menos, no sé si lo van a poder manejar como ellos quieran, pero la cuestión es que la visita del Papa, ante eso es que se comen esta andanada de críticas. Y también la iglesia jugando este rol, si se quiere, no va a ser candidato García Cuerva, quédense tranquilos, ojalá lo fuera, pero no, es un hombre de la iglesia, es otra institución, juegan a otra cosa. Pero de todas maneras, diciendo lo que la oposición no dice, no sabe, o no puede, o no quiere, la oposición política, ni el Congreso, ni hablar. Después vamos a desarrollar en varios programas la ley de hojarasca, ¿no? Ustedes no saben lo que elimina la ley de hojarasca. Derechos por ser viejos. Por ser viejos no se puede, como es una ley vieja y en desuso, por ejemplo, no me quiero ir del tema, como es y está en desuso, no se fabrica más, no se fabrica más una industria farmacéutica, no se hace más, no se produce, no hay producción nacional de alimentos, de medicamentos. ¿Para qué? Si es una ley vieja, no existe más. ¿Cómo que es una ley vieja? La Argentina tiene que fabricar sus medicamentos y de esa manera compensaría todos los desbordes y los negocios de los laboratorios. Bueno, una vergüenza que aprobó también el Congreso con la oposición. Pero bueno, así son las cosas. Vamos ahora al audio. Entonces, tenemos el audio de Jorge García Cuerva en la homilía del 25 de mayo. Nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades, odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm, haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, interceda por nuestro país, por sus gobernantes y por todo nuestro pueblo, que desde su fe más profunda sabe que ella nos cuida siempre. Amén. Además, no solo es tan claro y tan ubicado, por supuesto, es un poquito una chicana. Nosotros nos tomamos este atrevimiento porque somos de abajo y lo planteamos de esta manera. García Cuerva, como todos los hombres, como toda esta iglesia que tiene esta tendencia del Papa Francisco, de la tendencia muy social, que contiene a sectores también conservadores, pero tiene a los curas de los pobres, ¿no?
que están todos los domingos, vengan a San Cayetano en Quilmes y van a escuchar al párroco de Quilmes los domingos hablando directamente, no putea porque casi no se lo permite la teología, pero hablando de los pobres y con los pobres en un lugar donde la gente está marginada de la sociedad y no espera mucho. Pues también nosotros hablamos muchas veces, decimos cómo se equivoca la gente y votó mal, y ese pobre, el pobre no tiene nada, el marginal no tiene para comer, entonces es muchas veces fácilmente ubicable de un lado para el otro. Ahí estuvo García Cuerva de vuelta, ahora vamos en un rato a hablar con Carlos Kuster, con el ex embajador en el Vaticano, para mencionar esto, ¿no? La Iglesia en esta postura y viendo cómo surgen estos temas. Pero por supuesto hay muchos temas más, como la UOM intervenida y lo que significa, la UOM, un gremio muy significativo, que casualmente fue intervenida en el año 1955 con la Revolución Libertadora, en 1976 con el golpe de Estado, y Milei se llevó el privilegio de que la UOM fue tercera vez intervenida con un gobierno democrático. Bueno, digamos que democrático, de Javier Milei. Ya volvemos en Trabajadores y Empresarios. La nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Qué desprestigiada está la política, ¿no? O que con las campañas de la derecha han logrado eso, porque la verdad que si tenemos en cuenta la respuesta de Milei, dijo en su estilo, no, fue muy educado García Cuerva, y después Milei dijo, de todas maneras nosotros sabemos quién se equivoca y quién no se equivoca, es decir, arrogándose la representación, diciendo que García Cuerva, bueno, hay quienes quieren el cambio, como Milei, y hay quienes no lo entienden el cambio, como García Cuerva. Este presidente desubicado se da el gusto de chicanear nada menos que a una figura como García Cuerva. Pero además, yo digo que desprestigiada está la política porque la verdad que la política bien constituida y con dirigentes, líderes de políticos como que tuvimos en un momento determinado en la Argentina, se hubiesen metido en un bolsillo a esto porque hubo algunas connotaciones como la de un diputado que puede ser diputado solamente con Milei, que es Venegas Lynch, Alberto Berti, le dicen Berti Venegas Lynch, que criticó el TDU y dijo: el mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana, el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres. Primero que García Cuerva no milita con sotana, y militar, si es militar estar al lado de la gente, sí, lo milita. No milita para el peronismo, dice las cosas que tiene que decir, y además dejó 57% de pobres. Los pobres los viene acumulando el gobierno de Javier Milei, no solamente los pobres que pudo haber dejado toda la democracia en los últimos años. Pero bueno, así son las cosas, y la verdad que queríamos hablar de este fenómeno con una persona que conoce mucho el tema, que ha desarrollado mucho su conocimiento a través con los hombres de la Iglesia, con lo que significa esa idiosincrasia, y es Carlos Kuster, ex embajador en el Vaticano, que tengo el gusto de tener en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Luis Laugé, para Trabajadores y Empresarios por Radio Caput. ¿Cómo andás?
Bien, Luis, un abrazo, una alegría de escucharte Escucho. y bueno, estoy a las órdenes. No lo escucho. ¿Me escuchás ahora? Espérame. No es tema tuyo, no te preocupes. Ahora sí. Ahora te escucho. Estaba con el volumen bajo y me lo subieron tanto que me quedé sin oídos, pero no importa. Bueno, Carlos, sí, viste cómo son las cosas. Recién estabas en Buenos Aires y ahora te volviste a Quilmes. Andás de un lado para el otro, ¿eh? Sos un hombre muy activo. Mira, vengo de Buenos Aires y bueno, una alegría era el Congreso Nacional de ATE. Mirá. Pero ahí lo escuché, habló Abel Forlán de los metalúrgicos. Sí. Jofra de los aceiteros, Viró de los elegantes. En un congreso de un gremio de los estatales, vieron los referentes de los 3 o 4 sindicatos más importantes que han compuesto el FRESU, el Frente Sindical Unitario. Así que una alegría de haber escuchado a los compañeros y haber vivido el Congreso de ATE. Sí, de paso, antes de entrar en el tema, claro, el FRESU, precisamente con esos dirigentes, con la presencia ahí, tienen un sostén importante en la UON. Yo estuve ayer en lo que fue el abrazo, anteayer, el abrazo a la UON después de la intervención judicial que puso la justicia, nada menos que un gremio como la UON, y el FRESU está ahí como luchando y movilizándose con todos estos gremios que mencionamos, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué te pareció? ¿Qué te parecen las declaraciones de García Cuerva, menosprecio que hace el gobierno a partir de considerarla una declaración de militancia, la relaciona con el peronismo y demás, y además evidentemente cumple un rol de oposición, pero me resulta gratificante que la Iglesia tenga un discurso de esta manera y casi ocupe un lugar que la oposición, lamentablemente, política no está ocupando en el discurso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, primero lo de García Cuerva es irreprochable, excelente. El gobierno se equivoca cuando dice que ataca al gobierno. La Iglesia denuncia las injusticias, los sufrimientos de la gente. No le importa cuál fuera el gobierno. Ya con otros gobiernos tuvo esas dificultades. Los gobiernos son muy sensibles a la crítica, y más que tiene una concepción hegemónica, semitotalitaria. Y lo que habla García Cuerva es estrictamente la posición de la Iglesia. Por eso yo no entiendo mucho por qué el gobierno insista que venga el Papa. Mira. Sí, hace todo contra lo que es, no la García Cuerva ni el Papa, en contra de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Así que es una cosa más inexplicable de este gobierno y una ignorancia cuando dicen eso de que García Cuerva está en la oposición. Claro, decime, es verdad que es contradictorio, porque de golpe lo digo desde la ignorancia, vos decime si corresponde o no. De alguna manera el gobierno piensa que con alentando o suavizando, porque los que dijeron eso fueron otros dirigentes como Venegas Lynch, bueno, algunos impresentables que tiene el gobierno, pero Milei ha tratado esta vez de ser suave con García Cuerva, de decir que, bueno, está equivocado, pero es muy educado, lo chicanea, ¿viste? Una cosa muy mal educada de su parte, pero pareciera que quiere quiere atenuar esta situación con la visita del Papa, y de alguna manera me pareció que considera al Papa León XIV que con eso no va a tener un discurso tan duro, va a atenuar sus palabras, lo va a tener de visita y que no pase nada, que nadie diga nada. ¿A vos cómo lo ves a eso? No, yo creo que eso es imposible. Si bien el Papa no va a venir a hablar sobre las cuestiones internas, va a denunciar los abusos de un sistema,
del individualismo, del anarcocapitalismo, de todas las cosas que practica Milei. Eso lo denuncia la Iglesia permanentemente. Claro. Y distintas personas. Así que yo no veo que trate de atenuar de alguien que en su momento dijo que Bergoglio era un imbécil y un representante del maligno en la tierra. Imagínate. Entonces, alguien que dijo eso, te imaginas qué objetividad puede tener para hablar de este tema. Claro. Entonces, yo creo que es ignorancia también. Él cree que son las personas y no son las personas las que lo atacan. Es la Iglesia la que denuncia la situación por la que nos está llevando este gobierno. Sí, sí. Además no entiende que hay, no digo que un cambio en la Iglesia, pero sí de golpe no vamos a hacer historia argentina, una historia plagada de enfrentamientos, de violencia, pero con una impronta que Francisco le da a una Iglesia muy comprometida en los últimos años, indudablemente, ¿no? Lo asombra eso a Milei, o vive en su mundo, me parece, y no respeta instituciones. Él no sé cómo lo ves, es una figura complicada psicológicamente, ¿no?, de analizar. No, yo además creo que es un nivel de ignorancia, no conoce lo que es la Iglesia, no conoce los fundamentos de la Iglesia, no sabe lo que dice la doctrina social de la Iglesia, y si lo sabe, le está en contra de todo eso. Solo con decir que la justicia social es un robo, cuando es uno de los pilares de las posiciones de la Iglesia, y desde hace más de un siglo eso, ¿no? Entonces, yo no creo que gran parte también es ignorante. Mira vos. Porque y quiere sacar provecho de una situación que es sacarse la foto con el Papa y que el Papa venga a la Argentina y él lo reciba y va a demostrarle todo el afecto, pero va a seguir haciendo todo en contra de lo que dice la Iglesia y el Papa. ¿Cómo lo ves vos la visita? ¿Cómo ves la visita del Papa? Que desde el punto de vista, no, por supuesto que toda visita de un prelado de esa naturaleza es importante, pero digo, ¿cómo la ves? Puede producir no digo un cambio, porque a Milei no le importa mucho nada, no le importan los pobres, pero digo, va a ser un hito. ¿Cómo la ves vos, la visita de León XIV? Yo digo, no me parece que la visita es en el mejor momento. Mira. Por distintas situaciones. Creo que va a crear una situación muy, muy compleja. Sí. Entonces, en esa incertidumbre, por eso yo creo que no se termina de confirmar el viaje. Claro. Porque a la luz del comportamiento del gobierno, no hay un mínimo de garantía de que el gobierno no se pueda sacar provecho. ¿De qué manera podría sacar provecho el gobierno de esta visita? Sacar provecho en el sentido que cuando el Papa va a un país, ese día está enfocado a todo el mundo en el país que está el Papa. Claro. Y además sabiendo la confrontación de Argentina, donde la mayoría siempre ha apoyado los movimientos nacionales de justicia social, con un gobierno que es la negación absoluta de todo eso. Además, sí, decime. Decime. Sí, no, te decía que creo que en esa situación, no sé, me parece que es un cuadro muy complejo y que sí la gente va a estar contenta por la venida del Papa. Exacto. Porque más allá de los practicantes, el espíritu argentino, en el fondo, de los que practiquen o no una religión determinada, tiene un tinte en la historia cristiana, y la figura del Papa siempre es una figura no solo política, sino sobre todo espiritual. Entonces yo creo que para la gente va a ser una alegría que venga el Papa. Sí. Ahora, cómo la relación entre el Papa y sus discursos acá y los discursos de Milei es muy complejo. Conociendo el personaje es muy difícil saber. Claro, además hay una cosa que me animo a
acercar, vos fíjate si te parece o no seguir el juego. Como Milei es un dirigente, esta última etapa política de estos dirigentes que aparecen, que son como Milei muy manipuladores, y que de golpe capaz que estoy dando un ejemplo, viene el Papa y es más duro con la situación social en el enunciado que lo que nosotros nos imaginamos. Milei lo va a interpretar o lo va a manipular a través de los medios, como capaz que dice, ¿vieron qué bien que habló de nosotros? Y en realidad no habló bien, pero él lo manipula, ¿no? ¿No te parece que también pasa con la situación económica? Cuando te dice, yo veo que hay mucho consumo, y resulta que baja el consumo, hasta lo dice el INDEC, qué sé yo, manipula mucho ese tema. Decime una cosa, y en el sentido de lo que decía García Cuerva, como lo dicen en el fondo, en la raíz de la Iglesia, ¿vos creés en este discurso de que tiene que haber un discurso de diálogo, de que la Iglesia a la clase política argentina y a la clase y al poder legislativo, bueno, a la clase política en general, y a la oposición y al propio gobierno, le hace bien o va a hacer un ejemplo frente a una cosa que todavía la política no entendió, quizás nosotros tampoco porque somos más grandes, que es el terrorismo de las redes sociales que te distorsionan, te insultan, te generan polarización, enfrentamiento. ¿Te parece que hay una lucha de la Iglesia en ese sentido entre la paz y las redes, y que eso puede ser una enseñanza para la dirigencia en el diálogo? Bueno, mira, todo eso está muy bien expresado en la última encíclica del Papa. Precisamente hay un párrafo especial para todo eso, mira, que como es la manipulación digital y el peligro también de que te terminan pintando una situación rosa y resulta que es todo negro. Claro. Entonces, creo que eso el Papa ya no va a venir a improvisar acá. La encíclica es excelente, yo la estoy leyendo, es una introducción, 5 capítulos y una conclusión, pero un documento que no desperdicia una palabra y tiene toda una referencia a lo digital, al peligro de tanto de lo digital como la inteligencia artificial. Son grandes progresos de la humanidad, pero depende para qué se utiliza. La energía atómica ha sido muy importante, pero no era para tirarla en Nagasaki y en Hiroshima. Entonces, claro, creo que el contraste no va a poder desaparecer, se va a poner más en evidencia. A mí me parece que los libertarios, el otro día decía en un comentario antes de sacarte al aire, habló un filósofo libertario norteamericano que hablaba que del libertarismo extremo que se creó en Estados Unidos hace un par de años, mucho más acendrado que el de la figura de Donald Trump, que tiene como uno de los objetivos decir que como el poder privado es tan grande, y eso es lo que beneficia a los pueblos, ni siquiera la participación de los pueblos, sino el poder privado, el poder, la inversión, la guita, todo eso, la democracia está de más, porque el privado tiene, y esto lo muestra un poco Milei, anulando determinados decretos, eliminando cosas que deja de lado al Estado. ¿Vos ves que la democracia en la Argentina se está deteriorando con gobernantes como Milei y a nivel mundial también, o no? Evidente que eso es un peligro muy grande. Lo único que Milei realmente puede decir es que hay un peligro. Yo creo que estas fuerzas tecnológicas y financieras, una alianza muy grande, sí, entre el poder de las tecnológicas, el poder financiero de Wall Street, y esta alianza hace que justamente todo el progreso tecnológico sea aprovechado por estos grupos. Sí. Y tanto el Estado como la democracia es un obstáculo al poder global de ellos. Sí. Pero yo estoy seguro que cada vez más ellos van a pelear porque haya una sociedad capitalista sin Estado y sin controles. Bueno, esa suerte de libertad absolutizada
que no existe en ningún lado, porque ninguna sociedad se puede organizar y vivir y desarrollarse si no hay un Estado. Que el Estado sea eficiente, burocrático, eso se discute y eso sí, habrá siempre cosas para corregir. Pero negar al Estado, pero yo creo que ellos lo hacen con el fin último de que no exista el Estado y por lo tanto que no haya democracia. Entonces, es cierto, es muy peligroso esto. Milei es mucho más peligroso en esta perspectiva que por las cuestiones económicas y sociales de la Argentina, que también son malísimas. No, claro, mirá pero qué el bien. otro es muy peligroso y Milei, a mi modo de ver, abona esas ideas. Claro, y además requiere, bueno, es lo que de alguna manera uno a veces te trata de, a veces uno le genera contradicciones y trata y se expresa un poco confusamente, pero para mí, además de toda la tragedia y toda la situación económica, evidentemente acá lo que se agudiza es una situación política de descreimiento en la gente. Yo lo veo la gente está muy individualista, no cree, entonces es tierra fértil para este tipo de mensajes, ¿no? Que, bueno, cuando vos hablás desde el Estado, mirá qué contradictorio que es todo, que tenés una figura como Donald Trump, que indudablemente tiene esta escuela de absolutista, y sin embargo Estados Unidos nunca te va a dejar sin Estado, porque el Estado interviene en todo. No es como acá. Todo, sí, sí. Bueno, pero qué contradictorio, ¿no? Porque él defendió al gobierno dándole un crédito, pero andá a Estados Unidos a decirle que el Estado no opine, que ellos mismos no opinen, que el periodismo no opine. En Estados Unidos el periodismo opina con mucha virulencia y acá, para Milei, el periodismo son todos ensobrados, ¿no? Eso es peligrosísimo y como decís, se encuentra caldo de cultivo porque en una democracia que no da soluciones, una democracia contradictoria, una democracia con activos de corrupción muy fuerte, hace que la gente pierda fe en la democracia y le dé lo mismo. Claro, y ese es un peligro porque va justamente en la línea de lo que la quiere el gran poder internacional, que está más arriba que Trump todavía. Ese es el poder que piensa que el mundo tiene que ser gerenciado como una empresa y con empresarios. Esto es lo que piensa. Entonces, la democracia, el pluralismo, la representación del pueblo no les interesa para nada. Y lo peor es que la gente, sin esos fundamentos y sin esa perspectiva, termina cayendo de todas maneras en un descreimiento en la democracia. Claro. Sería terrible que mañana haya una elección si quieren democracia o no quieren democracia y ganen los que no quieren democracia. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Bueno, hay una batalla cultural que para vos, ¿cómo está en los tantos ahí? ¿Hay una batalla de la derecha que ganó esta batalla cultural o lo ves todavía con capacidad de reacción a la gente? No, yo creo que la gente va a mostrar primero creo que ya hay elementos de reacción muy importantes. Sí. Pero me da la idea que eso se va a acentuar. Sí. Primero por las necesidades básicas y satisfechas. Sí. El otro día celebraban que cerró la empresa número 25.000, es decir, 25.000 empresas cerradas. Me decían hoy en el Congreso que entre los privados y los estatales hay 365.000 puestos menos de trabajo. Ahora, toda esa gente, ¿qué va a hacer? Yo no creo que la gente siga en silencio. Lo que pasa es que en esa confusión y en ese desánimo pueden hacer negocios estos que quieren limar a la democracia y terminar con los obstáculos que le pone el Estado, que para ellos son todos obstáculos. Entonces, me da la idea que la protesta va a ser significativa y creciente. Ahora, perfecto. Déjame un punto ahí. ¿A vos te parece que la gente va a acompañar, digamos, la gente tiene para vos un
una capacidad de reacción, está mostrándolo evidentemente y demás. Ahora, la dirigencia, pero no quiero hablar en contra de la política, porque vos sabés que, como opino, yo no voy a hablar en contra de la política, porque todos hacen política, todos hacemos política desde un micrófono, vos desde tu militancia y demás. Ahora, la dirigencia política, pero estando de este lado, hablando a favor de la política, la dirigencia política está a la altura, la oposición está a la altura de acompañar los reclamos, los cambios, un programa económico y político diferente o no. ¿Cómo estamos ahí? Yo creo que hay mucha gente trabajando en eso. El otro día me miraba, hay todo un grupo que está trabajando en la formulación de un programa y qué hacer para pasar de lo de Milei, que va a dejar un desastre, un país arrasado, un país desarmado, a buscar un país con un proceso de desarrollo como aún con defectos tenía la Argentina. Sí. Pero me parece que no va a triunfar la tesis de que el desgaste de la democracia termine haciendo disminuir el valor en la democracia. Mirá. De todas maneras, lo que vos me decías sobre el terrorismo de las redes. Me perdió. No, lo que vos me decías, la mediocridad de la claro, clase como dirigente. si está a la altura la clase dirigente de estos reclamos, de la necesidad de cambiar. Bueno, yo me distraje porque dale, escapé por ese lado de explicarte de que hay gente muy seria que está trabajando en eso, que tiene grupos de trabajo por sectores, energía, educación, ciencia y técnica. Y bueno, ahora, lo que aparecen políticamente no son ellos, y da la impresión de que la dirigencia política nuestra es mediocre y hace la sobrevida nada más. Pero creo que no se puede generalizar, porque uno dice los políticos, los sindicalistas, los empresarios, y no todos son iguales, ni no todos piensan igual. Sí. Pero sí me da la idea que la dirigencia política tendría que tener en este momento mayor capacidad de elaboración, de propuesta, de unidad. No sé, en épocas de la dictadura se hacían los frentes o la multisectorial o la multipartidaria como forma de acordar diversas expresiones de la sociedad por propuestas comunes. Eso sí yo veo que falta. Claro. Nadie está proponiendo seriamente un frente y algunos lamentablemente siguen perdiendo el tiempo en internas, en pelear por lugares, por pequeñas cuotas de poder, y eso nos hace muy, muy mal. Eso nos hace muy mal. Nos distrae de lo que tendría que ser construcción de unidad, de propuesta y de programa para que superemos lo de Milei y sepamos qué hay que hacer al otro día. Claro. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Porque si nadie hace un ejercicio de eso, todo va a ser imprevisible. Y lamentablemente en Argentina la imprevisibilidad es muy notoria. Carlos, nadie se prepara seriamente para ciertas cosas. Así que yo creo que sí, que en parte tenés razón y esperemos que la dirigencia nuestra reaccione. Carlos, fue un gusto como siempre escucharte, porque además no solo hablamos de lo pastoral, del rol de la iglesia, de la sociedad misma, sino a través de tu inteligencia un mensaje de esperanza que la verdad que desde este lado los comunicadores también necesitamos mucho, porque nos llega todo, nos cae todo junto y tenemos a veces una desazón absoluta, ¿no? Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Eso pasa en muchos sectores, pero por eso hay que renovar la esperanza y no bajar los brazos. Argentina puede estar mucho mejor de lo que está. Y tenemos que contribuir a crear un mundo mejor también. Carlos, te agradezco. A vos, Luis. Gracias por la participación. Te agradezco y tenemos un café pendiente. La semana que viene vamos a andar por ahí, cerca de tu casa. Cuando te guste, va a ser un gusto. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Luis. Muy amable. Buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes, Carlos Luis Kuster, ex embajador en el Vaticano
y la verdad que una lección de política y de vida, ¿eh? Bueno, ya volvemos en Trabajadores y Empresarios. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Conocé Mi Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Otro de los temas, por supuesto, que para este programa es importantísimo, tiene que ver con lo que fue la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica, una intervención judicial que invalidó la elección de Abel Furlan en marzo pasado, ahora, a secretario general. La justicia intervino, consideró que la elección había tenido arbitrariedades, había sido una anulada o pedida, protestada por la lista naranja, una lista opositora, y bueno, pero con un elemento complicado, porque las irregularidades aparentemente, la denuncia era en la lista de Campana, en la lista de la seccional Campana donde conduce Furlan, pero resulta que Furlan es secretario general. Después hubo una asamblea y el gremio y en la justicia intervino todo el gremio, no la seccional Campana. Entonces hay como un detalle político muy importante y nada menos que en un gremio como la UON, con un dirigente como Furlan y con el FRESU, el Frente Sindical Unido, que casualmente es un frente de varios sindicatos importantes que están en contra del gobierno. Todo tiene que ver con todo. Abel Furlan estuvo hace 2 días, estuvimos en la puerta de la UON, hizo declaraciones a periodistas y dijo lo siguiente. Notamos claramente, ha sido un golpe muy artero por la sala 8, donde hay una clara intencionalidad de someter a nuestra organización y a los trabajadores por el solo hecho de estar disputando un salario digno, por el solo hecho de estar defendiendo los intereses de los trabajadores. No tienen ningún argumento jurídico como para intervenir a la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica no está acéfala, la resolución de la Cámara la ha puesto acéfala, y si fuera así, nuestro estatuto tiene los instrumentos necesarios para poder resolver esa potencial situación. Así que repudiamos absolutamente a juez Pesino, la jueza
González, y seguramente vamos a estar instruyendo a nuestros asesores letrados para que hagan la denuncia en el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político. ¿Van a tener algún tipo de movilización, marcha, alguna acción aparte de lo que ha sido justamente este rechazo a lo que ha sido la intervención judicial, que de alguna manera trata de disciplinarlos? Sí, claro, los trabajadores metalúrgicos no nos vamos a resignar por una medida de semejante magnitud. Vamos a estar resistiendo en cada fábrica, en cada seccional, y por supuesto vamos a hacer uso de todos los instrumentos jurídicos para rechazar y revertir esta situación que hoy tiene la Unión Obrera Metalúrgica. Desde este lado, Albert, preguntarte por el apoyo de la CGT y si hay alguna medida concreta que toman en conjunto. Mirá, he tenido conversaciones recién con los compañeros de la CGT, mañana seguramente vamos a estar reuniéndonos. Quiero agradecer públicamente el apoyo no solamente de la Confederación General del Trabajo, sino de todas las organizaciones gremiales que hoy se hicieron presentes. Sepan que para nosotros es muy importante el acompañamiento y la solidaridad puesta de manifiesto. Esto solo no lo vamos a poder resolver. Acá hay un claro ataque hacia todo el movimiento obrero. Hay una intención clara de disciplinar a quienes levantamos la voz por defender a nuestros compañeros. Han hecho pedazo el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. No nos permiten recuperar el salario a través de imponernos pautas que nada tienen que ver con la realidad que pasa en las góndolas. Están apaleando a los jubilados. Están abriéndole causa penal a los compañeros. A la Unión Ferroviaria le impusieron una condena de 21.000 millones de pesos. Hoy interviene la UOM. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para darnos cuenta que claramente este programa de ajuste que encabeza Milei viene a someter a los trabajadores y a dejar medidas ejemplificadoras? Lo hacen con la UOM porque quieren dejar un botón de muestra para el resto. A ver, la UOM solo fue intervenida durante la dictadura. Es la primera vez que pasa en democracia y justo te pasa vos como secretario general. Está bueno que la gente lo tenga claro. Es vergonzoso, exactamente. En el 1955 y en 1976 fueron los únicos dos momentos que intervinieron la Unión Obrera Metalúrgica, las dictaduras militares. Hoy lamentablemente lo tenemos que sufrir en democracia por la irresponsabilidad de un tribunal de la Sala 8 totalmente incompetente, una decisión totalmente arbitraria que nada tiene que ver con respetar la democracia sindical de nuestra organización. ¿Puede haber un paro general entre las medidas? No descartamos absolutamente nada, porque no vamos a tolerar que los salarios de los trabajadores queden congelados mientras dure la intervención, porque de esto se trata. Acá hay algunos empresarios que se frotan las manos pensando de que el salario va a seguir de manera congelada hasta que finalice el gobierno de Milei. Y los trabajadores metalúrgicos no vamos a aceptar eso. ¿Qué implica la intervención exactamente? ¿Cómo? ¿Qué implica exactamente la intervención para aclarar? Bueno, correr a toda la conducción nacional, dejarnos a nosotros, a la organización sindical, sin la potestad que tiene desde el marco estatutario, jurídico y en cuanto a la democracia sindical, de estar gestionando su propia organización. Acá hay un avasallamiento sobre una organización que tiene más de 83 años y que ha sido parte y referencia del movimiento obrero. No es cualquier organización. Y no es porque... Ahí estamos. Bueno, Abel Furlan, en las declaraciones que nos hacía anteayer en el abrazo a la Unión Obrera Metalúrgica, resumo: la disputa es por el salario, dice Furlan, quieren una UOM débil para congelar los salarios, la dictadura de este gobierno atacan igual, intervienen a la UOM para destruir el salario, esto no es un problema de dirigentes en una interna. Cada vez que hubo proyectos de ajuste, de apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar la organización sindical. Ojo, estuvo la UOM integrante del FRESU, independientemente de, ahí estuvieron representantes, por supuesto, estuvieron representantes de la provincia de Buenos Aires, estuvo Cato Podis, estuvo Walter Correa, el ministro de Trabajo y ministro de Obras Públicas de Kicillof. En el acto de la UOM también estuvieron, bueno, Roberto Baradel, todo un sector que interviene en el FRESU, y también hubo representantes como Octavio Argüello y estuvo Hugo Moyano Hijo, el diputado, representantes de la CGT. Ayer la UOM estuvo en dos lugares, dos visitas importantes políticas. Una fue la visita al bloque de senadores del justicialismo, comandado por José Mayans. Estuvieron allí los representantes, y hubo una visita a la CGT donde
estuvo Octavio Argüello y demás, de camioneros. No estuvo la conducción central, lo cual también, bueno, lo que pasa que ahí Furlan sigue, por supuesto, en la CGT, pero su lugar lo destinó a otro funcionario en la Secretaría Gremial. Digamos, el FRESU no está siguiendo los pasos de la CGT. Hay como un roce ahí, pero por supuesto la CGT sacó un comunicado y un apoyo a esta intervención, y estuvo ahí comandada la reunión con la gente de FRESU, con Juan Carlos Smith, uno de los dirigentes de la CGT y de la FEPINRA, de los marítimos. Bueno, todo un acto de representación. Ahora viene una intervención por 60 días, o 120 días, perdón, 120 días, no, 6 meses me parece que son. No me acuerdo bien, pero van a intervenir y, ¿cómo es? Después se convoca nuevamente, aparentemente, elecciones. De todas maneras, ahí la UOM rechazó la intervención y designó a un delegado administrador como para estar en contacto y seguir la administración, porque no es una administración a algo fraudulento, no es una intervención, es una intervención y gremial y política, indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, así son los pasos, y con algunas charlas con la CGT, le dijeron a los muchachos de la CGT, muchachos, miren que vinieron por la UOM, miren que después vienen por todos, ¿no? Como pasó una vez con Macri, cuando la CGT apoyaba a Mauricio Macri, después se dieron cuenta que Macri lo apoyaba a Moyano, y después se dieron cuenta que Macri lo que quería era intervenir todo el sindicalismo, ¿no? Bueno, esto es así. Así que bueno, esto fue el tema de la UOM. Ahora seguimos con trabajadores y empresarios en los momentos finales del programa. Ya volvemos. Quilmes Digital, la nueva plataforma integral que facilita trámites y servicios de gestión municipal. Ingresá a mi.quilmes.gov.ar y comenzá a resolver fácil y rápido. Quilmes Gobierno. Seguimos para adelante. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. En la etapa, en el momento final, digamos, en los últimos minutos de Trabajadores y Empresarios, la verdad que lo que decía Kuster del tema estatal, porque Kuster es un representante de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y precisamente hablaba del avance del gobierno nacional respecto de los estatales. Y casualmente recordaba que el gobierno de Milei eliminó ahora los subsidios que daba estatales respecto de, como hecho concreto, ¿no? Hecho de barbarie, digamos, de falta de solidaridad. Eliminó los subsidios estatales para los pasajes gratuitos de micros de larga distancia destinados a personas con discapacidad, trasplantadas o a la espera de un trasplante. Es decir, antes, quienes padecían de estos problemas no pagaban, tenían pasajes gratuitos. Hoy se eliminó eso. Las empresas deberán seguir entregando los boletos gratuitos, pero ya no recibirán compensaciones de parte del Estado. Estas son las cosas. Milei disfraza estas cosas, que es cerrar los subsidios del Estado, pero no lo reemplaza con medidas concretas, con competencia, con un rol fuerte, con aumento de salario. Es como si me dijeras con el tema de los universitarios. Elimina los subsidios, o como en el transporte, listo. O como el transporte, o como los impuestos, las facturas del gas, y te elimina el subsidio y el apoyo ahí. Ahora, ¿cómo lo reemplaza? Y nada. No, ¿cómo lo reemplaza con nada? Sí, no, las empresas privadas verán. No, las empresas privadas nada. Las empresas privadas les importa un pito el subsidio. Ellos siguen cobrándote más y te aumentan porque te dice que la inflación, encima la inflación aumenta, aunque Milei dice que no aumenta, sigue aumentando. Entonces, porque hacen truchan el INDEC, entonces no reemplazan. Estoy tratando de ser bueno para entender que haya una reforma concreta de Milei. Milei no reforma nada.
reforma lo que puede ser abusos, pero no lo reemplaza con inversión, y no puede haber un país que no tenga un apoyo del Estado para la obra pública, para los discapacitados, para los universitarios, para los jubilados, evidentemente. Y en la última parte ya venía hablando del tema, eso lo vamos a desarrollar la semana que viene, con un tema que ya me obsesionó el otro día, porque la semana pasada eliminaron, le dieron media sanción en diputados, eliminando 70 normas de la ley de hojarasca, y porque eran leyes obsoletas que el Congreso no reglamentó. Dicho sea de paso, este Congreso vago, que no reglamenta nada, y después pasan leyes, 20 años duran, y claro, son proyectos capaz que muy buenos, pero como no hay bola, no reglamentan, entran en desuso o pierden vigencia parlamentaria. Entonces hablábamos de, fíjense cómo disfrazan, esto lo decía Sturzenegger cuando presentó esta censura. Los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. ¿Se acuerdan que esto, a la música nacional, entró en desuso, lo sacamos? ¿Está tan mal que de golpe los medios argentinos estén obligados a difundir temas turísticos nacionales? O radio nacional, o radiodifusión, o música nacional? ¿Está tan mal que, por ejemplo, que permite al Estado elegir la relocalización de las actividades productivas? Dice Sturzenegger, es una injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada. ¿Cómo es una injerencia? El Estado exige la relocalización de las actividades productivas. Descubre que hay un lugar y dice, che, ese lugar ahí cerca de Vaca Muerta puede ser un buen lugar para explotar el petróleo. Esto lo impide. Los privados pueden ponerlo donde quieran. El Estado no interviene en nada. No es así, y por supuesto el tema de la prohibición de la fabricación nacional de medicamentos es una vergüenza, porque vos querés en el mundo la posibilidad de tener la producción nacional de medicamentos, es un orgullo para muchos, como también voy a llamar a los comunistas socialistas que critica Milei, porque también elimina leyes vinculadas a beneficios impositivos para cooperativas. Las cooperativas que le han dado un impulso enorme, el hogar obrero, no solo para los beneficios de los artículos de necesidad. Vos te pagabas una vivienda por ser cooperativo y por los beneficios que te daba el hogar obrero, pero con esta ley elimina los vínculos a los beneficios impositivos por estas cooperativas que se hacían con el aporte de la gente, no que venía una empresa extranjera y ponía la guita. Lo poníamos nosotros, cada uno de nosotros, y con eso hacíamos un plan de vivienda. Ese cooperativismo lo destruye Milei. Y el Congreso, ¿qué se hace? El burro con esto, no leyeron ni las leyes que están eliminando. Así que, bueno, pero este va a ser un tema para próximos programas. Martín Loza, lo veo muy contento, no tiene frío, no sé si tiene frío, sí, tiene frío. Está muy contento. La operación técnica, te felicito, feliz día del operador. El otro día te mandé un mensaje, pero no pudimos decirlo, por supuesto, no estábamos en el aire, pero a todos los operadores técnicos que nos salvan la vida, Leandro Laugé en la producción periodística. Esto fue Trabajadores y Empresarios por Caput. El jueves que viene, de 2 a 3 de la tarde, estamos de vuelta con ustedes. Chau, felicidades.